Bienvenidos, te regreso a su podcast Mente en Contexto. El día de hoy no te dije con qué íbamos a empezar, pero comenzamos, es un viejo amigo, de esos que les da a uno gusto verlo, de algún empleo que tuve y que me gusta platicar con él. Y el tema que vamos a abordar hoy es medicamento primero. Medicamentos primeros, muy bien. O sea, ya venía yo mentalizado otra cosa. Ahorita hablamos de ese, ahorita hablamos de Okay. eso, te voy a cambiar el cheat. ¿Por qué? Si bien dentro de mi materia, ¿a qué me refiero de mi materia de psicología? Tocamos mucho el tema farmacéutico, normalmente siempre tenemos contacto con psiquiatras, que en este caso no es tu caso y que en realidad por eso tenía la intención de platicar contigo, porque tú eres, bueno, comenta qué es. Comento ¿Licenciatura en que qué? Por es favor. licenciado en químico farmacéutico biólogo, actualmente ejerciendo todavía. Y que al fin del día conoce más a fondo el medicamento, porque o sea, desde su concepción, ya no tanto o sea, tomas en cuenta tanto los efectos en el organismo, ya me tapé la cara, los efectos en el organismo, pero sus activos biológicos, cómo actúan, o sea, como nos falta, me encantaría tener esa percepción del medicamento desde una parte del profesional que no exclusivamente se dedica al área de salud, en este caso de salud mental, por así decirlo, que la otra vez hablábamos de eso. ¿Por qué? Yo siempre lo he dicho y la otra vez platicamos y me dio mucho gusto que incluso me corrigieras, que al fin del día yo veo en los medicamentos como esa habilidad, más bien como esa estímulo exterior que nos permite mantener la homeostasis del cuerpo en la bioquímica del cerebro para poder ya sea inhibir una conducta o maximizar una conducta por medio de ya sea de segregar más la sustancia o de recibir mucho de mejor manera la sustancia. Pero, ¿qué punto tienes tú del medicamento? Pues mira, hay dos puntos del cual podemos abordar los medicamentos. El primero y el más importante y el que yo creo que todos tienen que considerar, o sea, sean profesionales de la salud, sean personas que simplemente dicen, pues mi hijo se siente mal y quiero darle una pastilla para que se sienta mejor, es que todo el medicamento es una droga. Sí. ¿Sí? Eso indudablemente es una droga. El segundo punto desde el cual podemos abordar a los medicamentos o fármacos ya como algo concluido. ¿Sí? Ciérrate perdón, no, póntelo. No sé. ¡Ay, error de producción! Trata de ponértelo así, güey. Hacia arriba, esta madre hacia arriba. Esto lo voy a editar, perdón. Pues, Porque si no se va. Ándale, se me tapa la barba. Disculpen. retomamos después Es de una la droga. forma. Es justo eso. O sea, empecemos por ahí. ¿Qué es una droga? Bueno, una droga es cualquier sustancia, sea psicoactiva o no. Hay que quitarnos esa delimitación que tenemos la mayoría de las personas de decir una droga es algo que te va a causar una alucinación o un No. efecto placentero a tu vida. Estamos consumiendo droga en este Estamos momento. consumiendo droga en Ajá. este momento, que es un producto de una marca reconocida en algún momento. No nos patrocina, la verdad. No nos A ver. patrocina, entonces OmniLife, patrocínanos para que pueda crecer el podcast. Una droga es todo aquello que pueda causar un efecto dentro de tu cuerpo y que sea externo, ¿sale? Cierto. Entonces, podemos hablar de droga, por ejemplo, drogas psicoactivas, que generalmente son drogas ilegales, aunque también hay drogas legales. Podemos hablar, por ejemplo, espera, ¿se puede editar eso? Tú dale, güey, Tú está dale, se va a cierto, editar, no voy a güey, ok. editar ni vergas. Muy O bien. sea, no, Sé ajá. que dices, ya, va a salir así. Bueno, hay muchos ejemplos de medicamentos que utilizan los terapeutas para poder, ¿cómo se le puede llamar? Metil. ¿Eh? No sé, sigue. Sí, o sea, para poder controlar a un paciente de alguna manera, de algún brote. Regular. Regular. Mm. Esa sería la palabra correcta y me corriges de pronto si tengo palabras un poco raras. A veces mi cerebro y mi boca piensan de manera diferente y se confunden un poco, ¿vale? Sé qué es eso. Entonces, volvemos al concepto. Droga es todo aquello que pueda causar un efecto en nuestro cuerpo que sea externo, no algo que producimos de manera interna. Ujú, Y puede ser de manera psicoactiva, puede ser a nivel organismo ujú. o puede ser a un nivel, en este caso podríamos llamarlo en la psique, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Digamos, una droga psicoactiva, estamos hablando de todo aquello que va a causar que nuestra psique, precisamente, tenga efectos diferentes a los que nosotros estamos acostumbrados. La forma en que percibimos el mundo, cómo lo sentimos, o inclusive ciertas conexiones que pueda lograr en nuestro cerebro para amplificar o disminuir nuestra percepción de lo que nos rodea, ¿sí?
drogas que actúan a nivel sistémico, por ejemplo, medicamentos que puedas tomar tú para bajar tu presión. Ujú. ¿Sí? Son medicamentos que a lo mejor necesito un vasodilatador o un vasoconstrictor, dependiendo si tengo presión alta, presión baja. Esas son drogas que van a utilizarse únicamente con la finalidad de causar un cambio sistémico a nivel organismo. Que ¿De vuelvo a lo acuerdo? mismo, o sea, el medicamento son los medicamentos que se producen en masa. ¿A qué me refiero en masa? Encapsulados, regulados, FDA, Cofepris, quien le pongas, buscan la homeostasis en el sistema. O sea, que tenga un equilibrio. Por ejemplo, ahorita Ujú. hablabas del tema cardíaco. O sea, según lo que se necesite, ya sea vasodepresor o Vasoconstrictor o vasodilatador, refiriéndonos a exactamente, lo cardíaco. es diferente el medicamento o el activo que se le está recetando para que se logre un buen funcionamiento o una aproximación hacia el buen funcionamiento. En Ujú. la cuestión de los medicamentos que llevan al consumo, que tiene que ver con el tema de salud mental, va más en disminución de conductas y aumento de conductas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el... hace poco acaba de salir un metaanálisis de todos los antidepresivos que resultó ser placebo. O bueno, no es que haya resultado ser placebo, sino que la manera en que se concebía la depresión anteriormente era muy bioquímica. O Ujú. sea, tú llegabas con alguien, un profesional de la salud, y te decía, tú tienes depresión porque tienes una alteración a nivel bioquímica en tu cerebro que te hace no tener ganas, que te hace no salir de tu cama, que te hace no tener ganas de vivir la vida. Al tener esa concepción, esa teología de la depresión, obviamente lo que se buscaba era que se atendiera la parte bioquímica. Los nuevos estudios han demostrado algo diferente. Los nuevos estudios han demostrado que no es que la depresión se encuentre intrínsecamente dentro de nuestro cerebro, sino que es más contextual. Estás en un momento triste o estuviste en un momento muy tenso, va a llegar un proceso de extrema tristeza, de extremo cansancio, que nosotros vamos a hacer conductas para solventar ese estado, que muchas veces esas conductas tienden a hacerse más largas en el tiempo, y al hacerse más largas en el tiempo es cuando hay una problemática. Un ejemplo que siempre me gusta citar en el tema de la depresión es, hay un estudio con médicos donde todos iban a presentar el examen de su especialidad. Se les hizo un examen de estado de ánimo antes, una prueba del estado de ánimo antes y una después. A pesar de haber pasado, a pesar de haber entrado a la especialidad o que no hayan quedado, todos presentaron, o la mayoría en una población alta presentaron procesos depresivos. ¿Por qué? Porque la exigencia para presentar ese examen era grandísima. Llegas, lo presentas, ¡pum! ¿Qué sigue? Un momento de calma que se puede asemejar a estos procesos depresivos. ¿Cuál es la diferencia? Si en este caso, en ese momento en específico, aquí ya voy a hipotetizar porque no está en el estudio, hubo quien se fue una semana, valió verga una semana, que es valer verga, quedarse en su casa acostado sin hacer nada, y hubo quien su contexto le obligó a seguir adelante. Y Ok. al volverlo a seguir adelante, el proceso natural que llevaba al descanso, al recuperar energías, no se completó. Y entonces ahí comienza como las problemáticas. Una de las situaciones, por ejemplo, la depresión como episodio mayor es literalmente de 2 semanas estar sin salir de tu casa y sin tener nada. Sin embargo, hay otra variante que es el trastorno depresivo persistente, conocido como distimia, que es, por ejemplo, con el ejemplo que te quiero dar, de a pesar de estar de la verga, sigues adelante. Sigues adelante y poco a poco deja el sistema de recompensas, deja de segregar de la misma manera ante esas situaciones que tú creías valiosas, que a ti te apetecían. Como estás un tanto bajo de energía y en procesos de ansiedad por esa baja de energía, ya dejas de sentir placer al hacerlo. Y entonces los medicamentos, o de donde arrancamos todo esto del metaanálisis, demostró que muchas veces el consumo de los medicamentos a largo plazo iba, o la mejoría del paciente iba más enfocado a los cambios contextuales. O sea, vivió alguien una cosa horrible, le dan medicamento, que es un poco del tema también placebo. ¿A qué me refiero de placebo? Ya es como, ya estoy tomando medicamento, estoy haciendo algo por mi salud mental. Irónicamente, nuestra percepción de la situación empieza a cambiar porque empezamos a hacer más cosas. Entonces esas más cosas fueron las que empezaron a motivar a salirnos de la depresión. Y el medicamento no fue que hiciera algo extraordinario en esos eventos en específico, sino que la situación depresiva se empezó a diluir. ¿Por qué? Porque también Mantienes tu cerebro ocupado en otras actividades, ¿no? segregas de nuevo Ujú. endorfinas. O sea, ¿a qué voy con esto? Eh,
mucho del tema de la depresión tiene que ver a veces o en su mayoría con un tema de duelo, no de muerte, sino de un reajuste hacia tu contexto. Tú te reajustas al contexto, a un cambio que resultó una pérdida de trabajo, pérdida de pareja, pérdida de un familiar, una situación complicada a la que tú te viste envuelto y tuviste una pérdida. El reajuste causa mucho desgaste de energía para la mayoría de las personas. Habrá quien te diga, no mames, a mí el cambio me la pela. Ah, más bien el contexto te ha obligado tantas veces a adaptarte a huevo que Ajá. ya se te hace más fácil. Ya tienes una seguridad en ti mismo hacia Ah, saber que puedes ajá, ya superar es ese como tipo de de, ya he adversidades. vivido tantas veces esta mierda que no me cuesta trabajo hacerlo. Pues, estoy deprimido, reconozco los síntomas que tengo, pero yo sé que me la he pelado antes, entonces sé que voy a Exacto. salir adelante aunque me sienta mal en esto. El ¿Sí? problema es cuando dices, yo sé que voy a seguir adelante y las variables contextuales, o sea, las situaciones de tu alrededor no mejoran. Porque, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, bueno, ahorita hablamos del burnout, pero la depresión dentro de las áreas de trabajo es muy común. Y es como de, güey, no puedo dejar mi trabajo porque me da de comer, güey. Pero eso me mantiene en la depresión. Entonces, cuando sales de trabajar, no disfrutas. O sea, la vida promedio del Sí, mexicano, del una godín, ajá, del relación godín. codependiente y depresiva hacia su trabajo, porque Exactamente. ¿Por ¿sí? qué? Porque todo el tiempo estás rutinario. Obviamente vas a perder las ganas de hacer algo. O sea, es una situación un tanto complicada. O sea, es muy ideográfica. ¿A qué me refiero con muy ideográfica? Es muy específica del individuo. Cuando se llegan a esas variables, te das cuenta que el tratamiento no está en el medicamento. Contra la depresión, la mayor efectividad contra la depresión, no hablo a corto plazo, Ujú. hablo a largo plazo, es un tratamiento psicoterapéutico, que acompañado con medicamento puede que salga mucho más rápido, porque hay algunas situaciones que el medicamento sí ayuda a regular a nivel neuronal para que haya una mayor motivación motriz a hacer la actividad. ¿Qué piensas? ¿Me ibas a decir algo ahorita? Sí, tocaste temas, ya te empecé a seguir en el viaje, más focalizado hacia lo que tú vas, y tocaste dos temas que se me hacen muy importantes. Ajá. El primero, corrígeme si comienzo a blasfemar, porque pues obviamente de psicoterapia no conozco absolutamente Simón. nada. Cada que te escuchaba las palabras salían de tu boca con términos psicológicos y llegan a mi cabeza como pues sí, es porque estás segregando más de esta hormona, estás segregando Eso es más de lo que me estos químicos interesa. receptores. Entonces, hay algo muy importante que yo considero que es el efecto placebo. Ajá. ¿Sí? En cuanto a terapia, que se pueda tener farmacoterapia para la psique o para el cerebro, mente, como lo conozca cada persona, o como se le pueda llamar correctamente desde tu punto de vista profesional, el efecto placebo ha demostrado tener una mayor eficiencia que la mayoría de los medicamentos que sí están hechos o pensados para tratar a pacientes que tienen alguna afección en su psique, ¿sí? Llámese depresión, llámese esquizofrenia, llámese inclusive, por ejemplo, algunos que se pueden notar un poco más de manera física, como el Parkinson, ¿sí? Ahí sí no estoy tan No, metido, bueno, pero ajá. ajá. No sé si el Parkinson muchas veces se desarrolla a través de eventos traumáticos, hasta donde he leído un Eh, poco. No es exclusivo de esto, ni siquiera domina en una mayoría, es un porcentaje menor, pero también los causa. Que otros lo causan daños neuronales que puedan sufrir, inclusive golpes fuertes en la cabeza, exposición a ciertas sustancias. Pero aquí lo que me hace pensar es por qué, si sabemos que el método científico es reproducibilidad y repetibilidad, entonces puedo decir, Parkinson, por ejemplo, está dado porque tienen golpes fuertes en la cabeza. Lo puedo reproducir, repetir y la persona puede recaer en Parkinson. Exponerlo a ciertas sustancias o químicos pueden hacer que recaiga o que caiga en eso. Pero en lo que no se ha sabido a ciencia cierta qué es lo que pasa es por qué eventos traumáticos, por ejemplo, pueden producir Parkinson. ¿Sí? ¿Qué es lo que está afectando, al igual que los otros dos factores que llegan a ese mismo punto de causar este tipo de afección? Híjole, me llevaste a un lugar que no conozco, pero se me acaba de ocurrir una idea que te quiero externar. Hasta donde yo tengo entendido, el tema del Parkinson lleva a una neurodegeneración de partes importantes del cerebro. El Ajá. trauma se ha demostrado que en ciertas situaciones, cuando tenemos un trauma complejo, que es un trauma complejo, es cuando una persona se ha expuesto a una serie de traumas, entendamos el trauma como algo que nos pasa a todos, una situación Ujú. que es complicada de vivir, pero esta persona en especial se ha visto sistemáticamente envuelta en estos traumas, una tras otra. El problema tal cual no es el trauma, por ejemplo, digamos Ujú. un accidente donde la persona vio que alguien sufrió, no sé, vísceras expuestas, ¿no? Estallido de materia gris.
ese tema es traumático para cualquier persona. Sin embargo, la explicación de esa situación, incluso el sentirte acompañado por otras personas, puede hacer que el trauma se quede así, como un evento. Ujú. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa mucho a nivel, por ejemplo, contexto mexicano? No veas eso, mijo, no veas eso, mijo, vente para acá. ¿Qué pasó? No, es que no te puedo decir. Ese tipo de situación hace que se genere una confusión y que alrededor de un evento traumático se haga como una neblina más grande, poniéndolo en términos más sencillos, Ujú. de incertidumbre de en realidad lo que pasó. Al Ajá. generar eso, digámoslo, por ejemplo, en situaciones de trauma se ha demostrado que incluso o la amígdala crece o se achica, todavía no está como muy específico. ¿Por qué? Porque es la encargada de esta situación gregaria o de supervivencia ante situaciones de extrema activación, de extremo trauma, y que se empieza a ver perjudicada en este caso. ¿Qué es lo que se me ocurre ahorita? Que podamos tener una correlación con el trauma y el Parkinson. De efectos que pueden ser físicos y efectos que Exactamente. pueden ser mentales. ¿Por qué? Porque también hay muchas, por ejemplo, la fibromalgia Ujú. tiende mucho a estar relacionada con estrés y ansiedad. ¿Por qué? Porque es el estar en constante tensión tus articulaciones que llega un punto donde te duele, porque has estado tantas veces en peligro que la tensión en tu cuerpo es innata, no es innata, pues, pero ya ha sido algo común para ti y al ser algo común, pues se van Ahí tienes una desgastando reacción y como, poco. ok. Ajá. De hecho, a eso quería llegar un poco. Dijiste una palabra clave para mí que es el estrés. Volviendo un tema a lo del Parkinson, ¿sale? Para no Ujú. desviarme un poco, porque si no, pues mi cerebro divaga y se va por otro lado, ¿Crees? ¿vale? El mío también. Entonces, buscando una correlación entre eso, a mí, entre mis miles de curiosidades, bueno, para los que nos escuchan, yo tengo déficit de atención, por si no lo sabían algunos, las personas, corrígeme si me equivoco o si toda mi vida ha sido un engaño, que tenemos déficit de atención, tendemos a que cuando algo nos llama la atención y no lo entendemos, a intentar explorarlo más para buscar una explicación o saciar nuestra sed de conocimiento, por así llamarlo, o curiosidad. Entonces, con tema Parkinson, hay muchos estudios que se hicieron porque, pequeño paréntesis, en la Segunda Guerra Mundial es donde explota la farmacología en su Machín. máximo esplendor, Y el no de los apendicitis. mejores métodos, pero evidentemente pues hay unos cuantos daños Tú cósele colaterales. un Yo, brazo a la cabeza y vemos qué pasa. y a ver qué pasa, exacto, o sea, No, todo ese tipo Simón. de experimentos. Entonces, sí, fueron daños colaterales, no los inventé yo, fue Hitler. Entonces, Y bueno, eh, no nos vamos a meter. no Es nos que el vamos a... tema Sí, te sí, digo sí. cuál es, güey. O sea, tú tienes TDA. Sí. Yo yo no lo tengo diagnosticado, pero verga, güey. O sea, O sea, sé que puede ser. así, exactamente. O sea, yo también puedo ir por las perras ramas y sí llego a tener como esa obsesión sobre temas que me interesan, tal es el Ujú. caso de la psicología. Pero adelante, ajá. Bueno, Llegamos a la explosión de la Segunda Guerra Mundial, ajá. Y ok. luego, Punto culminante para la farmacología. Entonces, hay correlación de eventos traumáticos que son físicos, eventos traumáticos por exposición a químicos y eventos traumáticos que simplemente son visuales. ¿Sí? O sea, ujú. está en la Segunda Guerra Mundial, explota una bomba, ves a tu compañero de toda la vida o del batallón X, Y razón y ya no tiene una pierna o sus intestinos están por fuera, se salieron los ojos sin Nuevos querer llegar a métodos ser de más, guerra. ajá, Nuevos sin métodos querer de llegar a guerra. ser muy, Explícito. muy explícito, No ¿sale? monetizo, no te Entonces, preocupes. muy bien, perfecto. Entonces se le salió el cerebro o algo así, ¿no? Simón. Un ojo afuera y gases. Entonces, cuando tú ves eso como persona, hay un incremento de cortisol en tu sangre, ¿sí? Que a eso voy con que existe una palabra clave que es el El estrés. estrés. Esta es una hormona que a mí me parece súper interesante porque tanto puede dañarte como puede salvarte la vida. No, pero te daña en el siglo XXI. Sigue, Es un método de defensa, es a lo es que que voy. sigue Ajá. adelante. Entonces, esta hormona puede o dañarte a largo plazo o de manera crónica, por así decirlo, o puede salvarte la vida. ¿Sabes? Es Ujú. por lo que me parece una hormona pues, bastante interesante. No, sí. Entonces, un exceso de cortisol en tu sangre en la actualidad, que evidentemente pues, ya no la necesitamos tanto como cuando necesitábamos cazar y veías un depredador, se eleva el cortisol en tu sangre, comienzas a sentir estrés, se activan más sensaciones, aumenta la sensibilidad y puedo correr más rápido, O comienzo a puedo liberar luchar, güey. adrenalina, puedo luchar y mi cuerpo comienza a tener más potencial de lo que tenía. Actualmente, pues el estrés está siendo desencadenado, como mencionabas, por godines que están muy estresados porque mucha carga laboral, no estoy teniendo progresiones en mi vida, no estoy consiguiendo mis objetivos y eso me estresa, me estresa, O me me llegó estresa. un mensaje de la tóxica.
Ok, ok. Espera, mi amor. No, mentira, Sale, güey. vale, Dale, vale. dale, dale. Entonces, otra situación de estrés, ¿no? O Sí, sea, ajá. mi pareja me está buscando, no me cree que estoy en el lugar que estoy, y entonces comienzan a elevarse estas hormonas, ¿sí? Ahora, relacionándolo, por ejemplo, con el Parkinson, se le llama estrés postraumático cuando Ujú. ves una situación que, o sea, destroza tu psique de un momento a otro porque jamás creíste que estarías expuesto a una visión de ese tipo, comienza a desencadenarse un nivel alto de cortisol en Ujú. todo nuestro cuerpo. Y hay algunos estudios, obviamente no hay ninguno todavía que esté 100% fundamentado o aprobado, que es por lo que me atrevo a decir que tal vez blasfeme. No son ideas mías, son ideas que leí, no las hago mías porque no sé si sean correctas, pero se pueden exponer. Que intenta relacionar los niveles altos de cortisol de un momento como en shock. ¿Sí? ¿A qué me Ujú. refiero? No es lo mismo tú generar cortisol por tu vida cotidiana, que todos los días estás generando o estás en un ambiente que te genera estrés, a recibir una cantidad inconmensurable de un momento a otro porque tu cerebro dijo, esta es una situación de la que debemos huir porque estoy viendo muerte directamente, entonces necesito protegerme y libero una cantidad extremada, no solo de cortisol, también empiezo a liberar, no sé, adrenalina, dopamina, para poder hacer que esta persona, de la cual yo controlo como cerebro, pueda liberarse de esta situación. Y al no estar acostumbrado muchas veces a este tipo de choques de hormonas en nuestro cuerpo o segregación en masa, esto puede llegar a afectar directamente a nuestra psique y está comparado en que si puede afectar, no sé, a tu hígado, a tus riñones, a tus Claro. pulmones, a tu presión arterial, tu corazón directamente, entonces también puede llegar a afectar directamente a tu psique, no Sí. solamente como cerebro, sino a psique. ¿Por qué? Porque comienza a romper enlaces neuronales. ¿Sí? Que es por esto que a las personas que generalmente se les dice que tienen estrés postraumático, comienzan a tener eventos, pérdida de memoria, comienzan a tener esquizofrenia, comienzan a tener eventos, ¿cómo se le puede? Olvidé el término, ¿Psicóticos? psicóticos, vaya. ¿Sí? Entonces, algo comienza a cambiar en su cabeza y es involuntario. Ok. ¿Sí? Esto está relativamente explicado porque al tener este choque, cuando tu cerebro no está acostumbrado a recibir ese nivel de receptores químicos o de mensajeros químicos, lo que pasa entre tus neuronas están en constante comunicación, llegan estos receptores, la puerta o el choque eléctrico es demasiado fuerte y ¡pum! Rompo esta conexión neuronal y a lo mejor enlazo otra. Sí, otra a la cual nosotros no conocemos como lo que bueno, yo creo que se le puede llamar nuestra manera consciente normal de actuar, ¿sí? Lo que todos estamos acostumbrados, ya que pues, todos estamos delimitados a actuar de una manera, pensar de una manera, por la sociedad en la que crecimos, ¿sí? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, cuando tú tienes un choque de este tipo, lo que plantean esos estudios es que se rompen esos enlaces neuronales y se crean otros enlaces neuronales diferentes, que a lo mejor son de zonas del cerebro que no tienen que estar conectadas de manera natural o no de manera natural para lo que consideramos en la sociedad actual y comienzan a conectarse en ese momento, ya que se rompen otro tipo de enlaces neuronales. Sí. ¿Sale? Entonces, esto causa que la persona comience a actuar de una manera diferente o incomprensible hacia lo que nosotros consideramos Es que ahí es donde normal. está mi participación. Ujú. Me pasó exactamente igual que a ti. Dijiste palabras clave que dije, Exacto. ah, pum, aquí voy. Ok, hay que entender una situación. ¿Qué es lo que pasa en el estrés postraumático? El estrés postraumático vive una situación complicada que se queda una, digámoslo de cierta manera, una huella visual. ¿Qué es lo que Ujú. pasa? Cuando el cuerpo humano recuerda ese evento, la revictimización, tiendes a activarte de nuevo. ¿A qué Como lo me hiciste refiero? en ese momento, ¿no? Exactamente, te activas de nuevo. ¿Por qué? Por el recuerdo traído. Cuando traes el recuerdo al momento presente, que es por ejemplo aquí ahorita podríamos estar hablando de un evento traumático y de cierta manera podemos tener la misma activación que pasó en ese mismo día. Al Como, tenerla, ¿mande? sí, por ejemplo, quería saber si te voy siguiendo en el viaje. Ujú. Una niña que sufrió de una violación y le hacen recordar el tema o tocan tema de sexualidad, no sé, en la escuela y O la que niña haya hace algo en específico que le detona, por un ejemplo, aroma, que es algo ajá, muy común, que es algo muy ajá, común en eventos traumáticos, exactamente. ¿sí? Hueles a lo mismo y tu cerebro reacciona y en ese momento te paralizaste y te vuelves a paralizar, aunque no estés en una situación de Y, peligro real. y que ojo ahí, lo que consideramos no adaptativo o que hay conductas que no están de acuerdo al contexto, cuando hacemos un análisis funcional, ¿a qué me refiero a un análisis funcional? Antecedentes y consecuencias de esa conducta en específica con su historia de vida, podemos llegar a decir, ah, pues con razón. Por ejemplo, en el caso del tema de la guerra, ¿no?
Obviamente, estamos en un lugar tranquilo, si llega un flachazo por el color, por el olor, por el sabor o incluso por algo que escuché, la persona va a actuar como si estuviera en ese evento pasado. Y su cuerpo ya segregó la serie de hormonas, que aquí vamos a hablar del tema del cortisol, sin embargo, no se utilizó para eso en específico. Y ahí es cuando, si es cierto, te puede salvar la vida o te Te puede puede condenar. condenar, ¿Y exactamente. dónde te condena? O sea, en la guerra el cortisol, verga, güey, a huevo, güey. O sea, Súper necesario porque es una actividad, bueno, es una situación de riesgo. de riesgo, exactamente. Los traes a la vida común y corriente, tienes esos flachazos, obviamente tu cuerpo se va a activar de manera similar o idéntica a lo que Porque le hacías en el funcionó en campo de ese batalla. momento, ¿no? De alguna manera. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues tu cuerpo va a segregar cortisol, 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 y va a llegar a un Entre punto otras donde, hormonas. ajá, donde va a llegar un punto donde no encaja, no encaja esa segregación de cortisol con el contexto del aquí a la hora y tenemos los problemas. O sea, tú ves a grandes rasgos, por ejemplo, el tema de la conducta, ¿no? De que se avienten o de que te peguen o que salgan corriendo. Pero ahorita también tocaste otro tema, la memoria. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando un organismo está en estrés, manda todos los recursos para la supervivencia, todos, y deja de mandar recursos a los que no son Necesarios. No son importantes, indispensables en ese momento. indispensables para la supervivencia en ese momento, que es el hipocampo, el principal consolidador de memoria, incluso la piel, el color de los ojos, el pelo, no es importante ahí. ¿Por qué? Porque necesitamos mayor segregación de sangre en las extremidades, necesitamos mayor cortisol y mayor adrenalina. ¿Para qué? Para ya sea atacar o huir. En el siglo XXI, cuando no tenemos esos contextos tan agresivos, ¿qué hacemos? Estrés. Simplemente te quedas en tu computadora, güey. Porque en realidad no detectas el problema. Solo lo Porque estás sintiendo de alguna me manera. estoy sintiendo de la verga. Y entonces ahí el siglo XXI hace que se presente una conducta que no se dio de manera natural, o más bien sí se dio de manera natural, pero diferente al contexto. Antes era pelear o huir, cazábamos, estábamos en Sobrevivir. la garra. O me comen o como. ¿Y ahora qué hacemos, güey? No podemos agarrar a chingados al godín de al lado, ni tampoco salir corriendo. Llega el freezing. ¿Qué es el freezing? El ataque de pánico. Donde están, o sea, toda la activación orgánica sucede en el mismo momento, pero no puedes hacer nada porque para ti, lógicamente, no hay un peligro. Y ahí es cuando tiene un choque todos estos químicos con la historia de aprendizaje de la persona, que aquí lo puedo yo asociar con lo que tú llamas psique. ¿A qué me refiero? ¿Por qué me gustaría hacer esta Diferenciación. diferenciación? Porque la psique no hay manera de comprobar su existencia. Ok. No tenemos manera de decir, se encuentra aquí, funge este tipo de situaciones. Es como el alma. Ah, ok, Psique, vaya. Sí, alma. ya. Ahora Ajá. completamente. Y es como de, a mí me encanta apegarme al método científico porque nos ayuda a entender mejor las cosas. No, ahí se va. La historia de aprendizaje es cómo actuaste en cierto momento de tu vida y qué recompensa obtuviste. Si en ese tiempo hacer eso te salvó la vida, ¿qué crees? Lo vas a seguir haciendo. En el trastorno de estrés postraumático nos encontramos con conductas que para nosotros como contexto exterior decimos, ¿qué verga le está pasando a este güey? Ay, ¿por qué? Ajá, pero cuando ya te metes y lo contextualizas, como a mí me gustaba llamar análisis funcional, dices, güey, pues con razón. Ahora tiene sentido, ¿no? O sea, algo Pero, lo desencadenó. pero esa situación del cortisol segregado de manera desproporcionada para el contexto actual, ¿qué te da? Pues gastritis, colitis, incluso hay algunos estudios que ya están empezando a comparar o a correlacionar con la migraña. De No, no, no. Hasta donde yo sé, está directamente relacionado. Hasta donde yo sé. Lo que yo diga, ajá. Porque, o sea, tienes una exposición constante durante un tiempo prolongado. Entonces, tu cerebro y tu cuerpo, bueno, en general, todo tu sistema es muy bonito, el sistema del ser Sí. humano. Sí, es impresionante, es la máquina perfecta, porque es capaz de adaptarse en tiempos récord. ¿Sí? Ujú. Pero el cuerpo se adapta para sobrevivir, sin Ujú. embargo, no se adapta para ser socialmente activo, no se adapta para ser la mejor versión de ti. O sea, tu cuerpo y tu sistema es, yo me adapto a las condiciones externas que tengo, no me importa si lo hago de una manera funcional, solo lo hago para sobrevivir. Es que me voy a meter en algo que no me acuerdo bien cómo va, pero Ujú. hasta donde yo tengo entendido, existen 3 capas cerebrales que han ido creciendo conforme ha avanzado el humano.
El primero, pues, es el reptiliano, ¿no? La primera capa, tallo cerebral, amígdala, y después hipotálamo, y después hay una segunda arriba, que ahí es donde ya me pierdo un poquito más, lo leí en la última Yo vez estoy que perdido desde la primera que dijiste, es así. ya la cagué. Listo. Listo. ¿Dónde nos quedamos? Ok, en lo del cortisol, ¿va? Estábamos en el tema de... Hijo, me dijiste cortisol y me borraste por completo el cassette de donde nos habíamos Puta quedado. madre, güey. O sea, te lo Eso es juro, lo que pasa cuando juntas a dos personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad en un solo podcast, grabándolo solo, güey. Una disculpa. Ok, regresemos al tema del estrés. El medicamento, ¿cómo funciona en el tema de ansiedad? Porque hay que entender una diferencia entre estrés y ansiedad. El estrés es el momento en el que se activa todo tu cuerpo para una situación en específico. La ansiedad es derivada de del mismo aprendizaje del estrés, sin embargo, sucede cuando... Ah, ya me acordé que te estaba explicando, puta, güey. No mames. yo te sigo, güey. Te estaba De lo que explicando estés hablando, yo te sigo. con lo del tema del cerebro, güey. Ah, sí, De que las capas del eran cerebro. tres capas de cerebro, la reptiliana, la segunda que tiene que ver con el tema de los mamíferos y la tercera que es el neocórtex, que fue la última que se nos formó, que ya encontramos el prefrontal. De repente, ahorita, ¿a dónde quería llegar con esto? Me decías de la adaptabilidad en tiempo récord. Sí, de manera reptiliana. Miedo, hambre y, bueno, el enojo es resultado del mismo miedo. Son como las situaciones como más primordiales donde se activa de manera instintiva muchas veces. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos a nuestro querido prefrontal, que es de parte del neocortes, que nos dice, güey, espérate. No hay nada, carnal. No ¿Por está qué pasando nada, ¿por qué chingados te estás estás así? estresando, güey? No hay nada. Y de cierta manera, aquí me voy a atrever a usar esta palabra, no sé si es correcta, hay una disociación de parte del cerebro como de, güey, obviamente yo voy a priorizar la supervivencia del organismo, hablando de la parte más Sí, la más primero. fundamental, básica, lo que se encargan Tú te quedas con nuestro la funcionamiento. confusión, carnal. O sea, allá arriba O quédate sea, con me la vale madre si confusión, te güey, sientes ajá. mal, yo voy a mantener vivo el cuerpo. Y es cuando tenemos la activación, nos adaptamos instintivamente a una situación de peligro, pero es como de, no está pasando. Y entonces comienzan este tipo de ataque, estos Ataques ataques de de ansiedad. pánico, ataques de ansiedad, donde, ok, mi contexto no checa con lo que estoy sintiendo, porque en realidad no tenemos o no se nos ha educado de llegar a ese punto de decir, güey, pues por esto estás sintiendo, güey. Lo que hablaba la otra vez contigo, que te puse un ejemplo muy específico y me dijiste, de pedo está ahí, pero sí me activó, que es de otra vez a lo mismo. La capacidad del neocórtex, más bien tiene la capacidad del neocórtex de activar tu parte más reptiliana por traer un recuerdo o una palabra. ¿A dónde quiero llegar con esto? Porque nos estamos desviando un tanto de los Sí. medicamentos. Ajá. Cuando llegamos a medicamentos que controlan la ansiedad, van mucho en función de bajar la reactividad para evitar esta activación de manera no justificada, no me gusta la palabra. ¿O qué piensas? Pues mira, los medicamentos, ya recordé el nombre de este medicamento que es muy común que se recete entre los terapeutas, que es ¿Fluoxetina? el Alzam. Ah, cabrón, Sí. la primera vez que lo escucho. ¿Es la primera vez que escuchas el Alzam? A ver, O tal investigalo, vez ya lo escuché googlealo, con otro nombre. ajá, una marca. Ajá, di. ¿Sí? Bueno, el Alzam es un medicamento que actúa en los neurotransmisores, ¿sale? Con miedo a equivocarme, Qué pendejo, sí. Ajá, sí, sí, adelante. bueno, confirmamos, ya no tengo miedo a Es que equivocarme. sí, Ajá, es que, ¿cómo se llama? El Alzam es como una, pues sí, ok, alprazolam, perdón, sí, alprazolam, sí, sí. vale. Y me Entonces, agarraste en curva bien feo, ajá. estaba yo intentando recordar en mi Sí, cabeza no te entre preocupes, no te tantos preocupes, ajá, medicamentos cuál era el correcto el nombre, ajá. pero bueno, llamémosle el Alzam, que es un medicamento usualmente recomendado o medicamento que dan los terapeutas. Es Psiquiatras, en este caso, psiquiatras, ajá. psiquiatras en este caso. Corrígeme las palabras que use mal, ¿eh? Yo de psicología desconozco totalmente. Yo Lo también. más, lo Ajá, más cercano que he ajá, estado son programas de parapsicología, entonces ya entenderás en qué tan distante estoy. ajá. Así que el Alzam es un regulador o no regulador de neurotransmisores, Ujú. ¿sí? Que básicamente medicamentos similares a él o derivados de él se utilizan más que nada para un efecto placebo cuando se utilizan
para tratamientos terapéuticos psicológicos. Nos saltamos del evento placebo, ahorita seguimos con eso. Ajá, adelante. Pero vamos a conectarlos un poquito, ¿va? Todo esto que estoy diciendo está medianamente fundamentado, una parte por mi cerebro y otra parte por estudios que he leído, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a seguirnos en el viaje. Si hay algún otro farmacéutico que está viendo esto, otro terapeuta que conoce más a fondo, pues ya me corregirá en los comentarios o en algún punto, ¿va? Entonces, No lo jeren. sí, Ajá. sí, por favor, ya. O sea, solo no me destrocen y ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de medicamentos? Comienzas a causar una regulación neuronal en el paciente, lo cual generalmente tiende a hacer una supresión de tu sistema nervioso Ujú, que ayuda a que se relajen y todas estas ujú, conexiones neuronales que se están creando y que nos causan esta ansiedad comiencen a disminuir su voltaje. Y ujú. al momento de que disminuyen su voltaje, entonces los receptores químicos y los mensajeros químicos también disminuyen su segregación y de esta manera controlas a la persona, ¿sale? Que básicamente es drogar a alguien, ¿sí? Ponerlo en un stand-by, ¿sí? Tu cerebro está pensando de más, está actuando de más, pues vamos a meterle algo que lo relaje, ¿sí? Ujú. Y que haga que se disocie de todo lo que está pasando para que no tengas efectos mayores y entonces ya cuando estás un poco más en calma y ya hemos reducido los mensajeros químicos que no queremos que estén en tu cerebro, podamos actuar y entonces podamos tener un progreso con terapia. Quiero pensar que esa es su finalidad. ¿Cierto? Bajar la reactividad para poder hacer de manera más específica algún tratamiento conducta. Ajá. Ok. Ahora, muchos de estos medicamentos evidentemente no fueron creados para esta función, Que ¿sí? es otra cosa. Se Ajá. están utilizando por uno de sus efectos, no por todos. Entonces, muchos de estos efectos también son perjudiciales para la persona. Sí, me va a ayudar a explorar un poco más, ¿cuál será el término correcto? Si no es que la mente de la No, persona, la reactividad la cerebral en reactividad ese caso. cerebral de la persona, pero lo estoy dañando de otra manera. Sí, Sí. riñones, hígado, Sí, corazón. sistémicamente, Sí. pero también lo estoy dañando de otra manera a una dependencia que su cerebro está creando. ¿Por qué? Esto sí está totalmente comprobado que puede causar mucha dependencia a este tipo de medicamentos, porque como te comentaba, nuestro cuerpo, nuestro sistema comienza a hacer adaptaciones hacia lo que le conviene y lo que le es mejor. Por eso hay tantos padecimientos como personas que son alcohólicas, personas que son drogadictas, llámese a psicoactivos o otro tipo de medicamentos que causan una dependencia total. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, al darse cuenta de que él solo no puede controlarse, recibir un apoyo externo y sintetizarlo, comenzar a absorber lo que él necesita, llevarlo a los órganos Diana, Diana es como el objetivo, comienza a ser una dependencia, ¿sí? Yo estoy dándome cuenta que me causo daño de manera interna cuando actúo de manera sola, entonces, ¿qué comienzo a crear? Comienzo a dejar que mis funciones o el sistema reptiliano tome el control y lo que está, ¿qué partes mencionaste del cerebro? Ahí en eso estoy De desconectado la por parte de completo. los mamíferos y la Digamos, la parte que nos neocórtex. Ajá. controla el tomar decisiones, Prefrontal. la prefrontal, la toma de Ejecutivo. decisiones o inclusive, es que ya me habías corregido en eso, entonces hay palabras que no puedo utilizar porque ya me habías corregido. No, adelante, úsalas. O sea, Nuestra parte inconsciente, es que no ajá. quiero blasfemar tanto, nuestra parte inconsciente ¿Por qué todos nos... piensan que soy tan radical? A la verga con Freud. Ya. Ajá. Ok, y su mamá también. Entonces, eh, lo que nuestro cerebro comienza a hacer es un sistema de autodefensa, ¿sí? Ujú. Si yo no soy capaz de defenderme a mí mismo y me están dando un factor externo que me ayude a defenderme, entonces voy a comenzar a ceder mis funciones hasta que esta molécula entre en acción y entonces pueda activar esas funciones. Ujú. Exactamente. Entonces nos causa una dependencia y estás causándole un daño al paciente. Acabas de hacer un análisis funcional bien bonito, güey, de la dependencia, de los antecedentes, de ya no puedo, hay ciertas situaciones que me generaron estrés y que yo o recibí un tratamiento Ujú. farmacológico. La conducta es la dependencia y lo que mantiene es esto que acabas de decir, de bajar las funciones, esperar que en este caso el sistema es quien espera que entre el Esa ayuda, psicoactivo exacto. para decir a huevo, güey. Sí, ya, ahora ya me siento bien, ya estoy bien. Y que, Me está complementando este tratamiento y me funciona. Ahora, ¿por qué se puede ligar con el efecto placebo? Porque el efecto placebo puede funcionar de esta manera y se ha demostrado, no con una eficiencia mayor al 20%, pero hay eficiencia. En que hay personas que al tener un efecto placentero con otras drogas, les puedes cambiar un tratamiento racionalmente. ¿A qué me refiero? Si
le dabas 1 gramo de tal medicamento, ahora dale mitad, 500 miligramos de este medicamento y los otros 500 miligramos van a hacer un efecto placebo. Y vas a comenzar a hacer que el cerebro comience a asimilar, yo tomo una pastilla, entonces yo sé que esta pastilla, y yo pienso que esta pastilla es lo que siempre, porque me la están dando en la misma cajita, me la está dando el médico que siempre me trató, entonces comienzo a causar una dependencia hacia un efecto placebo. Y después, lo que se me hace muy interesante es que en ocasiones cuando retiran el efecto placebo, sí, chochitos de azúcar, si tú quieres, la persona vuelve a recaer en ese tipo de problemas. Ahora, entonces, los medicamentos, sí, yo creo que terapéuticamente son adecuados, evidentemente, como un apoyo. Ahora hablando para temas de ansiedad, depresión, que pueden tener un gran efecto, pero no, ¿cómo podría explicártelo? Dilo como es, güey. No es la cura, güey. No No va es por ahí exacto, a no es la la verga. cura, no, La no, dependencia. no es lo ideal. Sí. Vaya, para nada es lo ideal. Es que justo El- el efecto placebo es el que marca el punto de inflexión en decir, es un problema conductual y no es un problema Exactamente, o biológico. sea, es la prueba fehaciente de que el tratamiento no debe ser totalmente farmacológico. Mm, Sí es una ayuda, sí es un apoyo, porque evidentemente te ayuda, como te digo, a regular esos enlaces que ellos crean en su cabeza y poderte permitir a ti como psicoanalista, psiquiatra, Psiquiatra. Este psiquiatra. compa aquí. Sí, o sea, No, no, yo no dale, entiendo la dale, diferencia dale, entre un dale. psiquiatra y un psicoanalista, yo solo sé es un psicólogo. El psiquiatra es médico, el Ajá, psicólogo es analista de la terapéutico. conducta. De la Analista, conducta, ok. ajá. Y tú eres analista de la conducta. Ajá, soy psicólogo, ajá. Eres Psicoterapeuta, analista, ajá. psicoterapeuta. Ok. Entonces tú como psicoterapeuta te facilita el poder llegar a cierto punto. ¿De acuerdo? Sí, porque muchas de esas situaciones, por ejemplo, en el consumo de sustancias, lo que se ha demostrado de manera conductual es que es la evitación de sensaciones desagradables. Punto. O sea, si yo consumo alcohol porque quiero bajar o inhibir esa situación emocional que traigo, porque me corrieron del trabajo, me corté con mi novia o XY. El alcohol a veces deja de funcionar. ¿Por qué? Porque también inhibe la situación, te vuelve más vulnerable. ¿Quieres escapar de la vulnerabilidad? Y te vuelve más vulnerable a ese otro tipo Vulnerable de y entonces situaciones. empiezas a llorar. Y cuando empiezas a llorar en la peda, güey, todo bien, no hay peda. Y la chingada al día siguiente te levantas con cruda moral. Y esa cruda moral, de cierta manera, verga, me vieron llorar, entra la culpa y de nuevo, para desaparecer la culpa, utilizas de nuevo el Recaemos otra alcohol, vez en la ajá, misma droga. con la mayoría de los medicamentos. ¿Qué pasa con el efecto placebo? Hasta donde yo he logrado entender o investigar, tiene que ver con que el organismo en cuestión, cuando hablo de organismo, hablo de persona o de cualquier otro animal o situación que se ve expuesta ante esa situación, ya pasa la acción de algo. Como ya tomé algo, ya estoy haciendo algo. Y entonces todo lo que sigue es normal. Porque algo que me gustaría mencionar, he tenido consultantes, güey, que en cierto momento de su historia o en cierto momento del proceso terapéutico, el detonante por un ataque de pánico fue una sensación de cansancio. O sea, ¿cómo? A ver, Sí, me sentí cansado. ¿Te gusta sentirte cansado? A nadie le gusta cansado. sentirse cansado, pero como la persona está inmerso en una historia de aprendizaje donde en todo momento evita sensaciones desagradables, donde tenemos las redes sociales que en todo momento buscan evitarte. Perdón que te interrumpa, pero Ajá. eso se me hace, yo creo que las redes sociales son una droga placebo, Sí, tal cual. porque te está Ajá, evitando de las, por ejemplo, estoy aburrido, güey. No, ahí estás con el celular, güey. O sea, evita que tengas contacto con la realidad, que muchas veces es una mierda. ¿Sí me doy a ujú. entender con eso? Todo ese tipo de situaciones evitativas hacen muchas veces que el cuerpo en un proceso normal, por ejemplo, en este caso de cansancio, la persona interiorice que ya me estoy sintiendo mal. Y como tiene una historia de aprendizaje donde hubo una situación emocionalmente intensa, donde él se sintió Similar, por así ajá, y decirlo. le activó un ataque de pánico, lo que va a querer hacer va a ser evitar el ataque de pánico. Él se sintió cansado, ¿qué va a hacer? Pues voy Voy a a buscar la evitarlo. salida que tuve en Voy a algún evitar, voy a momento. evitar, voy a evitar, voy a evitar, voy a hacer un chingo de cosas para evitar el cansancio, no descansar, sino fumar, tomar, drogarse, buscar amigos, sexo sin protección, güey. Todo ese tipo de situaciones, ¿qué crees que va a pasar?
inherentemente, como el cuerpo no está recibiendo lo que Lo que realmente necesita, necesita. va a entrar un choque y probablemente va a ser algo similar a un shock de que vales madre o te da inherentemente un ataque de pánico, Ujú. que es como de ya te quedas todo así, todo Todo intenso porque nervioso, o todo sea, el tiempo sin poder. estás en un estado constante de alerta y pues caes en esa situación por una situación tan sencilla como era, güey, carnal, necesitabas descansar. Y hay una frase que usó una compañera del máster que estoy estudiando, que estuvo la otra vez en el podcast en perspectiva de género, que hablaba que la sociedad cambia la biología. Sí, Y al cambiar la biología, güey, dejamos de prestar atención. Por ejemplo, hablamos de la lexitimia. ¿Qué es la lexitimia? Es la pérdida de sensación de las emociones que se da mucho en varones. Güey, ¿qué traes? Nada. Sudando, con el corazón a todo lo que da, tenso, nada. El vato en una activación tope, no tengo nada, estoy bien. ¿Por qué? Porque otra vez, y luego me van a decir que soy furro, ni modo. Contexto machista, güey. sí. No puedes doblarte, carnal. A pesar, y también he visto muchas situaciones donde el consultante dice, es que estoy emocionado, güey. A ver, platícame cómo que estás emocionado. Sí, mira, las manos me sudan, güey. El corazón me está latiendo O bien, sea, tal vez cabrón. está sufriendo un ataque cardíaco y él lo No, está ataque de asimilando ansiedad. con. No, tiene un ataque de ansiedad. Ujú. Pero como le ha enseñado, o el ataque de ansiedad normalmente su detonante es el miedo, al hombre no se le permite tener miedo, Entonces estoy emocionado. estoy emocionado. Y todo ese tipo de situaciones se ven volcadas muchas veces en el efecto placebo. También lo hablaba en otro podcast. El cigarro, güey. El cigarro per se han demostrado estudios que no tiene que ver que el cigarro solo te baje la reactividad de la De la ansiedad, ansiedad. sino que es salirte, La acción es la lo que, acción. porque inclusive, me imagino con tus consultantes muchas veces lo has escuchado y con muchas otras personas, creo que todos los que nos escuchan también han escuchado esta frase en un fumador. Sí, la cosa es sacarlo. Sí, cuando por ejemplo salieron los vapes, ok, pues voy a usarlo para dejar de fumar y ves a personas que les funcionaba y dices, oye, pero ya no le estás poniendo nicotina. ¿Por qué? Que la nicotina es un químico que causa una adicción tremenda. Entonces, ¿por qué? Es que yo no era adicto a la nicotina, yo era adicto al proceso, a lo que me llevaba, ¿sí? Yo me aislaba de las demás personas para ir a fumarme un cigarro o me rodeaba de personas con quienes me sentía cómodo para poderme fumar un cigarro y eso es lo que realmente yo necesitaba, ¿sí? Entonces, muchos recaían en acciones de, es que la cosa es sacar. Sí, eso es lo que me relaja. La acción que estoy haciendo porque me regresa un momento de un lugar seguro, porque yo solía hacer esa actividad con personas Placebo que de solían, nuevo. exactamente, ¿sí? Yo solía hacer esa actividad con personas que me hacían sentir cómodo, que hacían sentir feliz y por Y hay eso me otra causa ese teoría efecto. que me gustaría tocarla mejor en el siguiente tema, porque ya nos Ya nos extendimos un extendimos de tan, más, Henry. ajá, pero lo voy a abordar de manera rápida. Es el marco marco relacional, es la teoría del marco relacional, donde nosotros logramos asociar hasta 18 diferentes cosas con un evento. Por ejemplo, el sacar cigarro, el sacar humo, se ve asociado con una conducta de relajación. Entonces, si le quitamos la nicotina y el organismo, en este caso, está viendo el humo, el vapor del vape, ah, hay una asociación donde yo estoy haciendo una actividad de relajación. Me relajo. Exacto. Pero no sé si quieres, Ahí yo está. sí quiero cerrar aquí. ¿Tú Sí. qué pedo? ¿Con qué te llevas? Pues mira, yo me llevo, primero que nada, a todos los que nos están escuchando, el hecho de que haya defendido el efecto placebo en cuanto a terapia no significa no dejen de tomar sus medicamentos. Ah, sí, Sí, eso es el efecto, importante. efecto placebo lo estoy definiendo que es útil y es bueno que lo investiguen más para utilizarlo en terapia, psicoterapia, pero no dejen de tomar sus medicamentos. Si tienen alguna Sí, ojo, afección, si hay estudios que comprueban que el efecto placebo ha logrado que una persona desinflame su hígado o mejore su condición renal, pero no es lo ideal. ojo El 90 y aquí. tanto por ciento de las personas que intentan el efecto placebo pueden morir. El disclaimer es adecuado. ¿Por qué? Entendiendo que la salud mental o los trastornos conductuales o el tema de salud en su completud no es exclusivamente llevado por temas farmacéuticos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ni siquiera las enfermedades biológicas tienen que ir acompañadas solamente del medicamento. No, también van Cuando, acompañados de una preparación psicológica que necesitas O para no darle las tanto herramientas, psicológica, cuando te da diabetes, ¿qué es lo que necesitas hacer? No solamente consumir el medicamento, necesitas a hacer un mejorar cambio pues en tu estilo de vida. ajá, estilo de vida, cuando Guarden en tienes sus un mentes tema lo que dije anteriormente, cardíaco, entonces. cuando tengas un tema endocrinológico,
Ajá. No solamente el medicamento, siempre un médico y siempre lo hacemos a un lado. Un médico te da, pero también te da recomendaciones de cambios de estilo de vida. O Exactamente. sea, en ningún momento el medicamento va solo. Eso es importante que lo Así digamos, es. pero a veces es necesario. No hay que dejar de tomarlo si a ti ya te lo recetaron. ¿Va? El Bueno, medicamento es un auxiliar, siempre. va. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Nos vamos. Bye. Adiós.